Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Como siempre, quisiera agradecer a las autoridades de ISKCON Buenos Aires que organizan estos encuentros. Quiero agradecer también a los oradores previos que estuvieron dando muy interesantes charlas acerca del tema en cuestión. Y también, por supuesto, a nuestra comunidad que siempre, de manera virtual, se encuentra presente en estas charlas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 del Bhagavad Gita tal como es, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, el texto 22. Como siempre, vamos a comenzar por el canto de Jaya Radha Madhava. Luego leeremos el texto sánscrito, la traducción, el significado dado por Srila Prabhupada y luego nuestro breve comentario. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe
Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karya Purusha Prakritisto hi bhunte Prakriti Jangunam Karanam Gunasangosya Sadasad Yoni Janmasu. Purusha Prakritisto hi bhunte Prakriti Jangunam Karanam Gunasangosya Sadasad Yoni Janmasu. Purusha Prakritisto hi bhunte Prakriti Jangunam Karanam Gunasangosya Sad Asad Yoni Janmasu. Traducción. La entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Significado. Este verso es muy importante para lograr una comprensión de cómo la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro. En el segundo capítulo se explica que la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro tal como uno se cambia de ropa. Este cambio de ropa se debe a su apego a la existencia material. Mientras ella esté cautivada por esta manifestación falsa, tiene que seguir transmigrando de un cuerpo a otro. Debido a su deseo de enseñorearse de la naturaleza material, ella es puesta en esas circunstancias desagradables. Bajo la influencia del deseo material, la entidad viviente nace a veces como semidios, otras veces como hombre, otras como bestia, otras como ave, como gusano, como ser acuático, como hombre santo o como un insecto. Así está ocurriendo. Y, en todos los casos, la entidad viviente se cree el ama de sus circunstancias, aunque se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material. Aquí se explica la manera en que ella es puesta en esos diversos cuerpos. Se debe al contacto con las diferentes modalidades de la naturaleza material. Uno tiene que elevarse, pues, por encima de las tres modalidades materiales y situarse en la posición trascendental. Eso se denomina conciencia de Krishna. A menos que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna, su conciencia material lo obligará a trasladarse de un cuerpo a otro, porque uno tiene deseos materiales desde un tiempo inmemorial. Pero uno tiene que cambiar ese concepto. Ese cambio únicamente se puede efectuar si se oye a las fuentes autoritativas. El mejor ejemplo que se da aquí es Arjuna está oyendo a Krishna exponer la ciencia de Dios. Si la entidad viviente se somete a ese proceso de oír, perderá el deseo de dominar la naturaleza material, deseo que ha acariciado por mucho tiempo, y gradual y proporcionalmente, a medida que reduzca su viejo deseo de dominar, llegará a disfrutar de la felicidad espiritual. En un mantra védico se dice que a medida que uno se vuelve entendido en compañía de la Suprema Personalidad de Dios, va disfrutando proporcionalmente de su eterna vida bienaventurada. Purusha prakritisto hi bhunte prakriti jangunam karanam guna sangosya sad asad yoni janmasu. La entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Namine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, hoy estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 13, texto 22.
Y en un punto, este shloka que acabamos de recitar es muy importante porque está haciendo referencia a un proceso fundamental, el cual tiene que ver con lo que ocurre después de la muerte. En realidad, el ser humano en parte se diferencia de los animales por su búsqueda de conocimiento. En parte el ser humano se diferencia de los animales porque es un ser que porta ciertas preguntas. Es decir, el ser humano no se conforma únicamente con el simple vivir biológico de satisfacer las necesidades básicas de su cuerpo o de su sociedad, sino que el ser humano, además de vivir, intenta comprender la realidad en la que vive. El ser humano quiere poder interpretar el sentido del mundo en el que se encuentra inmerso. Y en este sentido, uno, en tanto que ser humano, es legítimo que tenga preguntas, que tenga planteos y que se efectúe interrogantes sobre el origen del mundo, sobre el sentido del mundo y sobre lo que sucede más allá de esta vida. Entonces, en el encuentro de hoy vamos a intentar dar respuesta a este último interrogante. Claro que si nos planteamos qué sucede después de esta vida, nos encontramos tanto en Occidente como en Oriente con diferentes posicionamientos teóricos. Si partimos de la filosofía europea, autores como Epicuro, autores de tipo atomistas, ellos consideran que en el ser humano el cuerpo, el alma y la vida se da por un proceso de amalgama de ciertos átomos y que por lo tanto cuando esos átomos se separan no solamente desaparece el cuerpo, no solamente desaparece nuestra capacidad de experimentar sensaciones y pensamientos, sino que también desaparece el yo. Entonces, si le preguntásemos a Epicuro qué es lo que ocurre después de la muerte, él diría nada, porque no hay nada del ser humano que pueda trascender el hecho de la separación de los átomos que componen el cuerpo y el alma humana. Algo no idéntico, pero sí similar, sostuvo un filósofo de la India llamado Charvaka Muni. Para Charvaka Muni, muerto el cuerpo, muerta el alma, y por eso la ética de la filosofía Lokayata, que es la filosofía que representa este Muni que acabo de mencionar, apunta a que como cuando el cuerpo muere no hay nada más allá del cuerpo. El sentido de la vida es vestirnos bien, usar perfumes aromáticos, comer con ghee y disfrutar de bellas mujeres. Porque más allá del placer y más allá del cuerpo, no hay nada que pueda sobrevivir. En cambio, por ejemplo, nos encontramos en Occidente y específicamente en Europa con filósofos medievales como Santo Tomás de Aquino, que consideran que el ser humano es una persona única e irrepetible, que consideran que el ser humano es la unión substancial de cuerpo y alma, y que a diferencia de Charvaka y a diferencia de Epicuro, que pensaban que tras la muerte no hay nada que sobreviva al ser humano, Santo Tomás de Aquino, como muchos filósofos cristianos más, van a considerar que después de la muerte hay la resurrección. La resurrección sería el proceso por el cual nuestro cuerpo y nuestra alma vuelven a reencontrarse, porque tanto cuerpo como alma forman una unidad que es la persona, la cual es única e irrepetible. Y, por ejemplo, en la Biblia de los cristianos nos encontramos con casos de resurrección. En cambio, si queremos resolver la pregunta ¿qué sucede después de la muerte?, dejando de lado la perspectiva materialista de Epicuro o de Charvaka, dejando de lado la perspectiva cristiana que apunta a la resurrección de Santo Tomás de Aquino o tantos autores que siguen el Nuevo Testamento, nos encontramos en la India con otra doctrina que es la de la reencarnación. También la reencarnación se denomina transmigración y en términos filosóficos también se utiliza el término metempsicosis o teoría de la preexistencia.
La cuestión de la reencarnación es un posicionamiento filosófico que no es exclusivo de la India, sino que también ha sido sostenido por muchos filósofos occidentales. De hecho, se ha asignado a Pitágoras como el supuesto padre de las tablas de multiplicar. También todos conocemos a Pitágoras por el teorema matemático. Y Pitágoras sostenía una diferencia entre un cuerpo material y un alma divina, y por eso la ética del pitagorismo es la ética de la purificación del alma, para que el alma pueda salir de este proceso constante de la transmigración. Evidentemente Sócrates adopta también esta doctrina de la purificación del alma, tal como lo vemos en la Apología de Sócrates, que el autor es Platón, y también vemos en Platón, en un libro llamado Fedón, este dualismo antropológico por el cual hay una asimetría jerárquica en el ser humano, entre un alma divina superior y un cuerpo inferior o material, y Platón contempla también en el Fedón esta posibilidad de transmigración del alma. Por supuesto que después, en el período romano de la filosofía occidental, con Plotino, el autor de las Enéadas, el autor que plantea la doctrina de las hipóstasis a partir del uno, también el alma, siendo espiritual y divina, puede reencarnar. Entonces, esta doctrina de la reencarnación ha sido sostenida por muchísimos autores griegos y romanos de la antigüedad. Y obviamente en la India tenemos grandes sabios, grandes filósofos, grandes personalidades e incluso avatares de Krishna mismo, que ante la pregunta ¿qué sucede después de la muerte?, ellos van a plantear, al igual que muchos occidentales, que se produce un proceso de reencarnación. Tal es así como el caso de Vyasa, el autor del Vedanta Sutra, el compilador de los Vedas, aquel que produjo el comentario natural del Vedanta Sutra en forma del Srimad Bhagavatam. Vyasa adhería a la doctrina de la reencarnación. Nos encontramos con autores como Ramanujacharya, uno de los primeros comentaristas Vaishnavas de el Vedanta Sutra de Vyasa, el cual también adhería dentro de su doctrina Vishishtadvaita a la doctrina de la reencarnación. Y Krishna mismo, hace 500 años, en la forma del avatar dorado, en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de esa forma combinada de Radha y Krishna, de esa forma de Krishna que desciende a este mundo en la piel y en los sentimientos de Radharani y que se manifiesta ante nosotros como el Vaishnava perfecto que nos muestra el camino en la práctica del Bhakti Yoga basado en el movimiento de Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu, él también adhería a la doctrina de la reencarnación, al igual que sus grandes seguidores como Rupa Goswami, Sanatan Goswami y todos los Goswamis de Vrindavan. Ahora, si entendemos que ante la pregunta ¿qué ocurre después de la muerte?, los materialistas dicen nada, los cristianos dicen resurrección, los Vaishnavas dicen reencarnación, los siguientes interrogantes que tenemos que despejar es ¿qué es lo que reencarna del ser humano? ¿Qué factores producen la reencarnación? Y si la reencarnación es un proceso ilimitado y un proceso del cual no podamos salir. Entonces, esto nos lleva a plantearnos cuál es la naturaleza humana, qué es lo que nos caracteriza como hombres y mujeres, qué es en un punto aquello de nosotros que es esencial y permanente en contraposición con aquello que es temporal y transitorio. Entonces, según el capítulo número 2 del Bhagavad Gita, tal como es, se presenta una doctrina en la que el ser humano está estructurado a partir de dos realidades diferentes y por lo tanto jerárquicamente distintas. Por un lado, nosotros tenemos el cuerpo, el cual es material. Es decir, el cuerpo, al ser material, es cambiante. Como afirma Krishna en el Bhagavad Gita capítulo 2, el cuerpo pasa por la niñez, por la juventud y por la vejez.
porque al ser material el cuerpo no es fijo, al ser material el cuerpo es mudable, el cuerpo se transforma con el paso del tiempo, atravesando por diferentes etapas que se extienden dentro de un periodo iniciado por el nacimiento y finalizado por la muerte. En ese lapso de tiempo que va del nacimiento a la muerte, el cuerpo va creciendo, desarrollándose, cambiando de forma, alcanzando un esplendor, alcanzando su cenit, y a partir de ese punto el cuerpo comienza por un proceso gradual a decaer, hasta que finalmente se cierra esta etapa con la muerte. Entonces, este cuerpo, que es material y que es cambiante, a su vez está integrado por dos realidades. Es decir, un cuerpo que podemos ver y percibir y otro cuerpo que tiene las características contrarias. Es decir, por un lado está el cuerpo burdo. El cuerpo burdo está integrado por elementos como tierra, aire, fuego, éter. Elementos que en primera instancia son directamente perceptibles. Ese es el cuerpo que nuestros sentidos pueden captar. Pero además de ese cuerpo burdo y dentro del cuerpo burdo, habita un cuerpo que no es directamente visible para el hombre común, que no es directamente perceptible para el sentido común, que es el cuerpo sutil. Es el cuerpo constituido por la mente, que nos permite pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar, la inteligencia, que nos permite discernir, que nos permite producir el conocimiento más profundo, y el ego falso, que hace que el propietario del cuerpo se identifique con esta máquina externa, que es su cuerpo. Pero además también el cuerpo tiene sentidos que nos permiten actuar y sentidos que nos permiten conocer. Ahora bien, en este momento estoy hablando, hace unos escasos minutos acabo de llegar del trabajo, todo el día estuve desempeñando mi deber prescrito, es decir, ejecutando acciones con mi cuerpo. ¿Y eso por qué es posible? Porque el cuerpo tiene movimiento, porque el cuerpo tiene vida, porque el cuerpo, uno puede tener una conciencia respecto de su propio cuerpo, y eso se debe a que dentro del cuerpo hay algo diferente del cuerpo que lo activa. Y ahí entramos no en el elemento transitorio y cambiante, sino en el elemento fijo y esencial que caracteriza lo más profundo de nuestra naturaleza, es decir, el alma. A diferencia del cuerpo, que es material, el alma es espiritual. Y a diferencia del cuerpo, que es cambiante, el alma es inmutable. En cuanto a las propias cualidades del alma, el Bhagavad Gita expone en primer lugar su eternidad, es decir, el alma no tuvo un comienzo y el alma no va a tener un fin. Cuando nosotros logramos el perfeccionamiento más elevado de nuestro ser, entonces en el alma se manifiesta otra de sus cualidades, que es la plenitud del conocimiento. Y además también la plenitud de la bienaventuranza. En este mundo material nosotros conocemos el placer y el dolor porque es un mundo dual, pero el alma en su estado más elevado experimenta un tipo de placer o de felicidad que es ininterrumpida, que es una felicidad diferente de la del plano material y que además exponencialmente crece cada vez más. Ese tipo de felicidad pura, ese tipo de felicidad perfecta, ese tipo de felicidad continua y siempre en aumento, es una de las cualidades del alma en su estado perfeccionado, denominado bienaventuranza, que junto con el pleno conocimiento y la plena existencia en forma de eternidad, caracteriza el círculo completo de la propia esencia del alma, de su propia estructura interna, de su propia naturaleza. Entonces, evidentemente este cuerpo, que es material y cambiante, tiene un principio y un fin, y cuando el cuerpo muere, el alma pasa a otro cuerpo. Y así respondemos la primera pregunta de esta segunda sección de preguntas, que es ¿qué es lo que reencarna de nosotros? Evidentemente nuestro cuerpo se descompone, evidentemente nuestro cuerpo se disgrega,
nuestro cuerpo se disuelve y retorna a los elementos materiales que lo estructuraron. Pero tras la muerte del cuerpo, el alma, al no ser una parte del cuerpo, sino al ser el habitante que le da conciencia, vida y movimiento al ser humano, que utiliza un cuerpo, el alma transmigra a otro cuerpo, el alma reencarna a otro cuerpo. Entonces, esto nos plantea otro interrogante. ¿Qué factor determina el pasaje del alma de un cuerpo a otro? Y en realidad, acá hay una serie de elementos a analizar porque la respuesta no es simple. Pero, en primera instancia, lo que impulsa al alma tras la muerte del cuerpo a reencarnar en otro cuerpo es el apego, es básicamente el deseo. Cada uno de nosotros tiene diferentes objetos de deseo. Cada uno de nosotros quiere disfrutar a su manera de algún tipo de placer y buscar algún tipo de felicidad. Entonces, cuando el alma, olvidada de su propia naturaleza eterna, plena de conocimiento y plena de bienaventuranza que se manifiesta en su estado perfecto, cuando el alma olvida quién es, cuando el alma se identifica con lo que no es el cuerpo y como cuerpo quiere disfrutar físicamente del mundo material que la rodea, entonces ese deseo de disfrute material es uno de los factores que impulsan la reencarnación del alma de un cuerpo a otro. De hecho, el proceso de reencarnación en el Bhagavad Gita se lo explica analógicamente en el capítulo 2 como un cambio de vestimenta. Es decir, ahora estoy vestido con la ropa que acabo de utilizar durante todo mi día laboral. Pero, por ejemplo, si me cambiase y me pusiese otro tipo de ropa deportiva para ir a entrenar, mi yo sigue existiendo. Lo que cambia es el tipo de ropa que utilizo en cada contexto, tanto de la esfera laboral, de la esfera deportiva o, por ejemplo, cuando voy a hacer algún servicio al templo. Entonces, analógicamente, en el Bhagavad Gita capítulo 2 se explica el proceso de reencarnación, el pasaje del alma de un cuerpo a otro con esta imagen vívida que implica que una persona se cambie una ropa que ya está desgastada, que ya no es funcional y que evidentemente la cambie por una ropa nueva y que sí pueda cumplir determinadas funciones. Entonces, hay quienes piensan que una vez que el alma evolutivamente alcanza la forma humana de vida y que tras la muerte de un ser humano necesaria y obligatoriamente el alma pasa a otro cuerpo humano. Esto es falso, porque en función del significado del texto 22 del capítulo 13 que hoy acabamos de leer, el alma puede reencarnar en cuerpos de plantas, en cuerpos de insectos, en cuerpos de animales, en cuerpos de seres humanos e incluso aquellas almas sumamente piadosas pueden reencarnar en cuerpos de semidioses en los planetas celestiales. O sea que es falso pensar que una vez que el alma alcanza la plataforma humana de vida, necesariamente al morir va a seguir tomando cuerpos humanos, porque en función de nuestros deseos, en función de nuestras acciones y del karma que se produce como resultado de las acciones y en relación con el tipo de modalidades que predominen en nosotros durante la vida, todo eso, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, el influjo de las modalidades y todo lo demás, va a determinar que cuando muera este cuerpo, nuestra alma pase a otro cuerpo. Es decir, la reencarnación no es un proceso que se da por casualidad o azarosamente, sino que hay méritos y deméritos que el ser humano lleva a cabo en esta vida que producen un karma, que producen consecuencias, que sumado ese karma a nuestros pensamientos y sumado ese karma a nuestros deseos y a nuestra relación
con la ignorancia, la pasión y la bondad, todo ese conjunto de variables van a operar dando como resultado que al abandonar este cuerpo, mi alma, guiada por la acción de la superalma o paramatma, pueda reencarnar en otro cuerpo, de planta, de insecto, de animal, de ser humano o de semidios. Y este punto es muy importante. Ahora, una realidad es que existen diversidad de cuerpos en los que el alma puede reencarnar y cada cuerpo tiene sus propios alcances y limitaciones. Cada cuerpo tiene su propia esfera de acción. Cada cuerpo tiene su propio campo de actividades burdas y sutiles. Y como consecuencia, en cada cuerpo nosotros podemos experimentar diferentes placeres y diferentes dolores. Es decir, en cada cuerpo nos encontramos con diferentes estados de conciencia que nos permiten disfrutar o sufrir dentro del mundo material. Algunas personas se conforman con el placer y el dolor, se resignan, consideran que eso es algo normal, que eso es algo natural, y simplemente agachan la cabeza y toleran lo que viene. Pero otras personas con mentalidad más profunda, con mentalidad más filosófica, se plantean: ¿por qué tengo que padecer estas dualidades? ¿Por qué tengo que estar atravesado continuamente por diferentes placeres y dolores? Mejor nos liberamos de ese proceso. Entonces, en este momento podemos intentar responder otro interrogante. Una vez que sabemos que en nosotros lo que reencarna es el alma, una vez que sabemos que la reencarnación se debe a nuestro deseo de disfrute material, a las acciones y reacciones, a los pensamientos y deseos y al contacto con las modalidades, y una vez que entendemos que la reencarnación no es un proceso satisfactorio para el ser espiritual, porque para el alma estar en un cuerpo material no es algo natural, porque el alma en un cuerpo material no puede manifestar su plenitud de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, filosóficamente uno puede plantearse cómo salir del ciclo de la transmigración. Filosóficamente uno puede plantearse cómo salir de ese reiterado proceso del nacimiento y la muerte en diferentes cuerpos. Filosóficamente uno puede plantearse cómo hago para estar en un estado superior al del placer y el dolor material, y en consecuencia cómo puedo lograr despertar mi cualidad plena de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, afortunadamente el proceso de reencarnación no es infinito. La reencarnación es un proceso al cual podemos ponerle fin, pero eso requiere una serie de pasos a seguir dentro de la filosofía Vaishnava. Entonces, en primer lugar, para cortar con el ciclo de la reencarnación y para cortar con la dualidad de los placeres y dolores materiales, el primer punto es que tenemos que salir de la ilusión. El primer punto es que tenemos que liberarnos de Maya. El primer punto implica que hay que transformar nuestra conciencia. Hay que plantearnos la pregunta profunda: ¿quiénes somos? Y liberarnos de la falsa noción de que el cuerpo es para siempre. El cuerpo tiene un principio y el cuerpo tiene un fin. Entonces, filosóficamente no hay que identificarnos con lo cambiante, con lo transitorio y con lo externo, sino que en este proceso de búsqueda de la liberación y de la recuperación, del revivir nuestras cualidades como seres divinos, tenemos que entender que el cuerpo es material y que el yo, el alma, es espiritual. Es decir, tenemos que abandonar nuestro ego falso y revivir nuestro verdadero sentido de identidad como seres trascendentales a la materia. Además, en este proceso de perfeccionamiento espiritual y de búsqueda de mukti,
liberación, también tenemos que trascender el deseo material. Y acá hay un punto muy importante. Hay filosofías que dicen que hay que aniquilar el deseo y que para aniquilar el deseo hay que aniquilar al yo deseante. Básicamente eso es lo que sostiene determinadas escuelas del budismo. El budismo es una doctrina antisubstancialista en el sentido de que no hay nada permanente, no hay nada inmóvil, no hay un yo divino. Entonces, como sostenía Buda en sus 4 nobles verdades, la existencia es dolor, pero el dolor se puede trascender, y para liberarnos del dolor hay que liberarnos del deseo, porque cuando el deseo no se complace sufrimos, y cuando el deseo se complace nunca nos satisface en la medida que estamos buscando. Pero para liberarnos del deseo hay que liberarnos de una ilusión que es pensar que hay un yo sustancial que desea. Entonces, básicamente el budismo o ciertas ramas del budismo sostienen que si mi mano está enferma, el mejor remedio es cortármela o amputarla. Sin mano no hay problemas. Pero el Vaishnavismo no busca ante una enfermedad de mi mano cortar la mano para acabar de raíz con el problema. El Vaishnavismo lo que busca es curar la mano, porque una mano sana va a poder cumplir su función. Entonces es errónea la postura del budismo que quiere eliminar el deseo, porque el deseo está en la naturaleza del yo. Un ser vivo es un ser que desea. Si aniquilamos el deseo, aniquilamos la vida, porque no hay motivo para existir. Entonces el Vaishnavismo no propone un suicidio espiritual en cuanto a aniquilar el yo o aniquilar el deseo, sino que el Vaishnavismo es una filosofía mucho más profunda, es una filosofía en un sentido más comprometida con el perfeccionamiento completo del ser, no con la negación del ser. Y lo que el Vaishnavismo propone no es ni aniquilar el yo deseante ni aniquilar el deseo, porque eso es antinatural, sino que lo que el Vaishnavismo propone en este proceso de perfeccionamiento espiritual y de liberación, además de liberarnos de la ignorancia, de pensar que somos únicamente un cuerpo, además de comprender nuestro ego real en el sentido de que somos almas divinas, también lo que tenemos que hacer es purificar el deseo, porque el deseo material es uno de los factores que lleva a la reencarnación. Entonces, más que aniquilar el deseo, lo que hay que hacer es encauzar el deseo con una meta más elevada. Es decir, salir de la meta del materialismo, salir de la meta del consumismo, salir de esa modalidad existencial del tener, salir de esa lógica en la que se piensa tanto tenés, tanto valés, e ingresar en una lógica sublime, una lógica más noble y mucho más elevada, que es orientar el deseo en la elevación del alma, orientar el deseo en la conexión positiva con el super ser que puede satisfacer al yo por completo. Entonces, en este camino de perfeccionamiento, en este camino de liberación, tenemos que elevar la conciencia, tenemos que purificar el deseo. Y todo eso teóricamente suena muy bien. Filosóficamente, en términos de la perspectiva analítica del Bhagavad Gita, todo esto es correcto. Ahora, un punto importante: ¿cómo lograr esta perfección? ¿Cómo lograr trascender la ilusión, trascender la ignorancia, maya? ¿Cómo lograr trascender el deseo material que nos encadena como almas a nacer una y otra vez en distintos cuerpos materiales donde encontramos esa dualidad del placer y el dolor? ¿Cómo logramos elevar nuestro deseo hacia la búsqueda de la perfección absoluta? Entonces, esto no se logra únicamente por comprenderlo de manera intelectual. Esto no se logra únicamente por leer libros filosóficos. Esto no se logra únicamente por utilizar la lógica para discernir teóricamente la diferencia entre el alma y el cuerpo, sino que
para que de alguna manera uno pueda llevar a cabo prácticas que nos permitan comprender nuestra naturaleza como almas espirituales y elevar la calidad de nuestro deseo, sacándolo del plano material y situándolo en un plano trascendental. Es muy importante el contacto con otras personas que estén en el mismo camino, porque la unión hace la fuerza. Es decir, si a mí me gusta muchísimo el deporte y un deporte de alto rendimiento, si mis amigos son personas que caen en excesos, personas sedentarias, personas conformistas, que no tienen metas de superación, y si mi contacto es constantemente con ese tipo de personas, y evidentemente no voy a poder lograr un rendimiento deportivo demasiado alto. Ahora, si en términos de deporte y de rendimiento tengo amigos y compañeros que rigurosamente, disciplinadamente, organizadamente, ciertos días a la semana tienen un plan de entrenamiento intensivo que permita el desarrollo físico, el desarrollo de las aptitudes, bueno, ese tipo de compañías me van a permitir poder superar mis propias metas deportivas, mis propios récords, mis propios alcances, porque compartir mi entrenamiento con personas que también son autoexigentes en sentido deportivo va a lograr que yo me pueda superar en sentido físico. Y lo mismo sucede en el terreno espiritual. Uno no puede comprender la naturaleza del alma y situarse en la posición del alma solamente por el análisis teórico de libros filosóficos o simplemente por la comprensión intelectual de ciertos conceptos de tipo metafísicos, sino que así como uno se perfecciona en el deporte entrenando con personas que también son entusiastas en el mismo deporte, similarmente nuestro camino al perfeccionamiento espiritual, nuestro camino a la liberación espiritual, se hace mucho más dinámico, se hace mucho más fluido, se hace mucho más potente cuando nuestras amistades, cuando nuestros contactos, cuando nuestras compañías también son personas que están queriendo progresar en el ámbito espiritual. Y por eso es que el inicio de una vida espiritual consciente de Krishna es el fundamento del sadhu sangha. Sadhu sangha significa tener la compañía, o en términos yástricos, la asociación con personas santas, personas que hacen del avance espiritual la meta central de su existencia. Entonces, ese sadhu sangha, ese contacto con Vaishnavas, ese contacto con espiritualistas, esa relación que uno establece con devotos puros, hace que realmente obtengamos la fuerza necesaria para llevar a cabo nuestra vida espiritual. Ese sadhu sangha, ese contacto con Vaishnavas puros, es lo que nos da el entusiasmo para día a día comprometer nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones con la búsqueda de la perfección espiritual, con la búsqueda de la autorrealización. Porque teóricamente uno puede entender la diferencia entre el cuerpo y el alma, teóricamente uno puede aceptar la necesidad de la búsqueda de liberación, pero realmente hay que dar los pasos necesarios para alcanzar esa liberación. Realmente no podemos quedarnos en pensamientos, tenemos que llevar a cabo acciones que nos conduzcan a nuestro perfeccionamiento espiritual. Y la fuerza, la potencia, el entusiasmo y el placer en la práctica espiritual se logra cuando uno entra en contacto con personas, con Vaishnavas, que también estén dando lo mejor de sí para avanzar en el camino hacia el ser, para avanzar en el camino hacia la autorrealización. Entonces, la unión entre Vaishnavas da como resultado la fuerza. La unión entre Vaishnavas da como resultado el entusiasmo, el Shakti, la potencia necesaria para no quedarnos en meras intenciones de alcanzar la perfección espiritual, sino para que nuestras intenciones se transformen en acciones,
en acciones que conduzcan a comprender nuestro yo espiritual, en acciones que conduzcan a poder liberar el deseo del plano material y poder situarlo en el plano trascendental. Y sobre todo, el significado de hoy dice que este progreso espiritual se logra cuando uno oye a la fuente correcta. Entonces, en la vida espiritual, más que el proceso de ver como algo importante, lo fundamental pasa por el proceso de oír. Nuestra vida espiritual se nutre de un proceso muy importante que en sánscrito se denomina Shravanam, que tiene que ver con el oír. Y específicamente hay una obra trascendental que es muy apreciada por los Vaishnavas y es el Srimad Bhagavatam. En el significado, Srila Prabhupada nos da el ejemplo de que Arjuna escuchó a la fuente perfecta porque Krishna estaba exponiendo su filosofía ante su primo, amigo y discípulo Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Pero además del Bhagavad Gita, Sri Chaitanya Mahaprabhu, en su movimiento de Sankirtan, le dio énfasis a dos factores fundamentales para poder comprender nuestra naturaleza espiritual, para poder liberar al deseo de su orientación material y elevarlo al plano trascendental, para que podamos alcanzar la más plena autorrealización del ser. Y en ese movimiento de Sankirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu hacía énfasis en dos elementos fundamentales. Número uno, el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y número dos, Chaitanya Mahaprabhu ponía énfasis en la filosofía del Srimad Bhagavatam. Claro que Chaitanya Mahaprabhu no hablaba de filosofía con todos, pero sí con aquellos de su círculo más íntimo. Y de hecho, Chaitanya Mahaprabhu pudo, con su amplio, total y absoluto y magistral manejo de la filosofía Vaishnava, poder convencer a grandes filósofos, a grandes intelectuales, como Sarvabhauma Bhattacharya, como Prakasananda Sarasvati y tantos otros más. Entonces, el Srimad Bhagavatam es una obra totalmente apreciada y valorada por los Vaishnavas. En el primer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo número 2, titulado Divinidad y Servicio Divino, se explica cómo lograr esta perfección del yo espiritual y del cultivo del deseo espiritual mediante el proceso de Shravanam, de la audición. Pero en el capítulo número 1 del primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Las preguntas de los sabios, hay un shloka muy importante que dice que el Srimad Bhagavatam es una obra completamente trascendental porque el Srimad Bhagavatam está más allá de todas las prácticas religiosas que buscan recompensas materiales. Por eso el Srimad Bhagavatam es un Amala Purana, Purana puro, Purana trascendental, porque el tipo de filosofía espiritual que plantea el Srimad Bhagavatam no establece principios religiosos que tengan como meta la búsqueda de placeres materiales, sino que la filosofía del Srimad Bhagavatam es completamente trascendental. El Srimad Bhagavatam tiene la potencia de liberar al ser encarnado del triple sufrimiento de la existencia material. Y además el Srimad Bhagavatam es tan perfecto en sí mismo que es suficiente para poder comprender a la suprema verdad absoluta en su aspecto personal, Bhagavan, el que posee 6 opulencias, es decir, Sri Krishna, aquel que habita en Goloka Vrindavan, aquel que posee miles de vacas surabis, aquel que está rodeado siempre por sus mejores amigos, los gopas, aquel que se reúne por la noche en los bosques de Vrindavan con sus mejores amigas, con las gopis y en especial con ese maravilloso Krishna que es el amante de Srimati Radharani. Entonces, en la vida espiritual, cuando entendemos que no somos el cuerpo, sino que somos el alma, cuando entendemos que el deseo material, el pensamiento material,
las reacciones kármicas y el contacto con las modalidades son los factores que llevan al alma a la reencarnación. Y cuando entendemos que independientemente de que estemos en un cuerpo de planta, de insecto, de animal, de ser humano o de semidios, vamos a encontrarnos con diferentes placeres y dolores. Y cuando queremos liberarnos de esos placeres y dolores, cuando queremos liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte, y para eso tenemos que elevar la conciencia, sacarla de la falsa identidad del yo material y elevarla a la plataforma del yo espiritual, tenemos que elevar el deseo que busca controlar y disfrutar el mundo que nos rodea en sentido hedonístico y elevarlo al plano de la autorrealización. Y como sabemos que todo ese proceso de liberación gradual no puede ser un proceso efectuado totalmente en soledad, sino que es un proceso que puede hacerse en soledad, pero se complica, es lento, tortuoso, cuando uno está completamente aislado. Pero cuando realmente buscamos el néctar en la vida espiritual, cuando realmente queremos no quedarnos en teorías espirituales, sino cuando queremos tener la realización de nuestra filosofía como Vaishnavas, es fundamental el sadhu sangha. Es fundamental la compañía de los trascendentalistas. Es importantísimo el contacto con Vaishnavas puros para activar junto a los Vaishnavas puros el proceso de oír. En el primer capítulo de Srimad Bhagavatam, las preguntas de los sabios, se afirma que cuando el tema de conversación entre trascendentalistas son las enseñanzas del Bhagavatam, se eleva tanto el que habla como aquel que escucha, porque el escuchar el Srimad Bhagavatam es absolutamente placentero, porque escuchar el Srimad Bhagavatam, leer o estudiar el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita es hacer sacrificio en sí mismo. Y además, uno por leer, por escuchar, por estudiar el Srimad Bhagavatam, queda libre de la influencia de la era de Kali. Y como dijimos previamente, este Srimad Bhagavatam es completamente trascendental, está más allá de todos los principios religiosos que buscan beneficios materiales. Nos libera del triple sufrimiento de la existencia material y es suficiente en sí mismo para comprender el tema más complejo en sentido metafísico en todas las filosofías, que es la naturaleza de la causa de todas las causas. Dios mismo, para el Vaishnavismo, Krishna. Y todos estos beneficios se logran del estudio del Srimad Bhagavatam en compañía de Vaishnavas puros. Entonces, en el capítulo número 2 del Srimad Bhagavatam, Divinidad y Servicio Divino, se afirma que cuando uno presta servicio devocional en compañía de los Vaishnavas, cuando uno en compañía de los Vaishnavas se dedica a oír acerca de esta filosofía trascendental, Krishna mismo, desde el corazón, purifica al que escucha los temas trascendentales de todos los deseos materiales que nos llevan a quedar atados en el ciclo de la reencarnación. Es decir, Krishna mismo asume internamente el papel de purificar en el interior del Vaishnava todas las anartas, todos los factores innecesarios que conducen a la transmigración. Es decir, Krishna desde el corazón purifica el deseo de la entidad viviente. Entonces, por escuchar el Srimad Bhagavatam y por practicar servicio devocional en compañía de Vaishnavas puros, uno se vuelve estable en la práctica del servicio devocional. A veces hay Vaishnavas con un muy buen corazón, con muy buenas intenciones, pero que no toman asociación, no toman contacto, no se benefician de la compañía de otros Vaishnavas, por diversos motivos, porque trabajan mucho, porque viven lejos del templo, y su vida espiritual, a aquellos que están en soledad, se les vuelve cuesta arriba. Aquellos que practican vida espiritual en soledad, se les vuelve todo difícil, se les vuelve a veces el proceso mecánico, se les vuelve el proceso algo repetitivo. En cambio, cuando uno en compañía de Vaishnavas escucha el Srimad Bhagavatam y temas trascendentales, Krishna purifica el corazón
y además nos volvemos estables en la práctica del bhakti. A veces devotos, devotas maravillosos, estando solos, a pesar de su buen corazón y sus buenas intenciones, a veces practican el proceso de sadhana de la vida espiritual, a veces tienen caídas, después de un tiempo vuelven a practicar, después vuelve la caída, vuelve nuevamente el sadhana intenso, pero cuando uno tiene contacto con trascendentalistas, cuando uno tiene contacto con Vaishnavas puros, entonces no solamente que escucha filosofía trascendental del Srimad Bhagavatam, del Bhagavad Gita, y desde el interior del corazón Krishna nos va purificando de todos los deseos que nos llevan a reencarnar en el mundo material, sino que además cuando uno tiene contacto con trascendentalistas y cultiva el proceso de Shravanam adecuadamente, uno de los resultados es que nos volvemos estables en la práctica del Bhakti. Nos volvemos determinados en el servicio devocional. Tenemos constancia en nuestro sadhana y también en nuestro servicio. Y además lo hacemos con energía, con shakti, con entusiasmo y con placer. Uno encuentra en la vida espiritual eso que dice el Sikshastaka, ese néctar que estamos siempre ansiando. Pero eso viene del contacto con Vaishnavas, con aquellos que están persiguiendo las mismas metas que nosotros y que van transitando el camino de la vida espiritual en el mismo sentido, en la misma dirección de las enseñanzas que nos dio Srila Prabhupada. Entonces, de ese modo uno se vuelve estable en la práctica del Bhakti. El Bhakti deja de ser algo discontinuo, que hoy practico, mañana no, un año me va bien, 3 años me olvido, sino que la práctica del servicio devocional es una realidad constante en la vida de un Vaishnava entusiasta. Y cuando el servicio devocional se establece firmemente en nosotros, entonces no solamente que somos purificados del deseo material, somos purificados de la ilusión de confundir el cuerpo con el alma, sino que además también somos liberados de otro factor de la reencarnación, que es el contacto con las modalidades de la ignorancia y de la pasión. Es decir, por la práctica del servicio devocional trascendemos las modalidades de la naturaleza material, porque Krishna mismo nos da esa asistencia desde dentro para que podamos trascender las modalidades de la naturaleza material. Y al trascender esas modalidades de la naturaleza material, uno alcanza Visuddha Sattva, uno alcanza la modalidad de la bondad pura. ¿Y por qué decimos pura? Porque la modalidad, la Sattva Guna ordinaria, es decir, la Sattva Guna del mundo material, es una modalidad mixta, porque en el Bhagavad Gita se afirma que las modalidades siempre están compitiendo entre sí. Entonces es muy difícil que uno en el plano material esté situado en una bondad absoluta, constante e ininterrumpida, sino que la bondad material siempre tiene tintes de pasión, siempre tiene trazos de ignorancia. En cambio, cuando uno, por practicar el proceso de sadhusanga, el contacto con los Vaishnavas, uno se vuelve estable en el servicio devocional, uno va trascendiendo gradualmente la modalidad de la ignorancia, de la pasión, pero también trasciende la modalidad material de la bondad, y uno se establece en Visuddha Sattva. Uno se establece en el plano de la modalidad trascendental de la bondad. Y esa modalidad trascendental de la bondad es una bondad ininterrumpida, no contaminada por ignorancia y pasión, y también en ese plano de Visuddha Sattva es lo que se denomina, según el Srimad Bhagavatam, el estado de Vasudeva, es decir, el estado donde uno logra la autorrealización, el estado en el que uno alcanza la perfección, el estado en el que uno adquiere un conocimiento científico del yo y de la suprema personalidad de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy intentamos despejar la incógnita de qué es lo que sucede después de la muerte. Como vimos en este encuentro, para los materialistas occidentales como Epicuro o materialistas indios como Charvaka, lo único que hay es materia, lo único que hay es este cuerpo, y cuando el cuerpo muere, muere el yo. No hay vida después de la muerte. Para filósofos cristianos y también para algunos musulmanes, después de la muerte lo que hay es la resurrección, es decir, la vuelta a la unidad del cuerpo y el alma.
Para los filósofos de la India nos encontramos con la reencarnación. La reencarnación también fue sostenida en Occidente por Pitágoras, por Platón, por Plotino. En la India la reencarnación ha sido sostenida por grandes personalidades como Vyasadeva, Ramanuja, Madhva, Nimbarka, Chaitanya Mahaprabhu y tantos otros. Y como vimos, el cuerpo es material, es temporal, el cuerpo es cambiante, está compuesto por elementos burdos, elementos sutiles, sentidos de la acción y sentido de conocimiento, pero lo que le permite al cuerpo funcionar y conocer y actuar es el principio activo, espiritual y divino, que es el alma. El alma en su estado de perfección es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, y el alma puede liberarse del ciclo de la transmigración al elevar su conciencia, al elevar sus deseos, al practicar el sadhu sanga, y ese sadhu sanga, a través de la práctica del bhakti yoga, va a lograr que trascendamos las modalidades, vamos a poder establecernos en el plano trascendental de la modalidad de la bondad, que es Vishuddha Sattva. Vamos a alcanzar el estado Vasudeva, el estado de autorrealización, en el cual se obtiene conocimiento científico del yo, porque no aceptamos la existencia del alma o de Dios en el estado Vasudeva como una hipótesis, como un postulado derivado de una fe, sino que cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material por la práctica del servicio devocional en compañía de Vaishnavas, uno tiene una captación directa del yo como un ser espiritual libre de coberturas burdas y sutiles. Es decir, cuando uno logra el estado Vasudeva o Vishuddha Sattva, uno no acepta por fe que soy un alma, o no cree que hipotéticamente tal vez yo pueda ser un alma. En el estado trascendental, en el estado de autorrealización, en la modalidad trascendental de la bondad y en el estado Vasudeva, uno puede percibirse directamente a sí mismo sin ninguna mediación intelectual, conceptual, sino que hay una captación metafísica e intuitiva directa de que no somos materia en estado burdo, no somos materia en estado sutil, sino que somos seres espirituales. Pero además de esa captación de nuestro yo espiritual, también directamente, no por conceptos intelectuales, no por fe religiosa, sino que por intuición metafísica, por captación directa, una vez que el alma está purificada, una vez que los sentidos y la mente están purificados, entonces podemos percibir cara a cara y directamente la forma personal de la suprema verdad absoluta. Podemos captar ese aspecto Bhagavan de la suprema personalidad de Dios, es decir, ese aspecto que está colmado de fuerza, fama, belleza, riqueza, conocimiento y renunciación. Ese Krishna mismo que mora en Goloka Vrindavan, que cuida a vacas Surabhis, que tiene sus amigos los Gopas, sus amigos las Gopis, y que es el amante de Srimati Radharani. Y uno no acepta la existencia de Krishna como una hipótesis, tal vez exista, tal vez no. Uno no acepta la existencia de Krishna como un concepto filosófico que pueda ser rebatido por alguna doctrina opuesta, ni tampoco uno acepta en el estado Vasudeva la existencia de Krishna como un principio de fe, sino que el alma purificada, la conciencia purificada, la mente y los sentidos purificados en su estado original y trascendental pueden ver cara a cara la suprema personalidad de Dios, y a su vez también puede en ese estado trascendental el ser individual revivir su relación eterna y amorosa con Krishna y así alcanzar la perfección de sus cualidades esenciales. En ese estado el alma, por supuesto, que ya no reencarna más, porque no se identifica con el cuerpo, no se identifica con el deseo material, no está afectada por las reacciones kármicas, no está afectada por las modalidades materiales de la bondad, la pasión y la ignorancia. Su estado es completamente puro, completamente trascendental, es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza.
Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bien, vamos a chequear si hay alguna pregunta. Saludos para María Rosenthal, para Vishvamitra Prabhu, Chaitanya Mangal Das, Agni Purana Prabhu, Priya Saka Prabhu. Bien, no veo en la sección de comentarios ninguna pregunta. Disculpen si no pude visualizar. Saludos también para Jaya Raghupati Prabhu. Bien, no observo ninguna pregunta ni ningún comentario. Así que muchísimas gracias.